Sean bienvenidos a este su nuevo podcast favorito de casos, episodio número 25, una terapia más y nuevamente tengo el agrado de poder compartir con mi hermano Denis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo ¿Cómo andamos? estamos? Sí, 120, 120 kilómetros hora. 120 kilómetros. A full, bien. Amanecí hoy con un reverendo Por suelo. orzuelo, Pero todavía pero no o sea, no, está, no se nota mucho. está en nacimiento, vamos a decirle. Está creciendo, me molesta ahora. Pero, ¿cómo sabes que ya Porque tiene una boquita ahí hacia adentro. tiene pus? No pus, tiene una... Es como si Ah, fuera un ya. barrito Sí, rojo sí, ahí. sí. Ya, ya. Pero normalmente suele ser hacia afuera. Sí, porque a mí me suele salir, pero o sea, no es orzuelo, pero es tipo, ese blanquito, ¿conoces? Mm, Tipo, y tipo ese pus. también es molestoso. Demasiado molesta ahí. Pero estamos estamos de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, estar en movimiento es importante. Siempre. Y vamos a poder arrancar con eso. Sí, Eh, no sé lo que tenías, pero ayer me voló la cabeza un tema. sí, Es demasiado profundo, es demasiado filosófico. Yo quería tocar el tema antes de que sí. se enfríe. ¿Qué vos pensás de la naturaleza del ser humano? O La sea, natural. O sea, vos crees, con sus reacciones sería entonces, ¿verdad? La ¿cómo? naturaleza y sus reacciones. Eh, ¿Vos crees que el ser humano tiene naturaleza? En algunos aspectos, O sí. sea que, viste que lo Mi, que comúnmente se dice, el ser humano es competitivo por sí, naturaleza, sí, o el, el ser humano es cooperativo por sí, naturaleza, ¿entendés? Diego Rusarín sí. en su momento dijo que el ser humano no tiene naturaleza y está condicionado, O sea, dependiendo de la situación en que nace, ¿verdad? Sería. o sea que está condicionado a su entorno. Sí, sí. No es que el ser humano es de tal manera desde que nace, o sea, no es que el O ser sea, humano no es que algunas cosas que vos tenés, otros van a tener no es que, siempre en cualquier situación, ¿verdad? exactamente, no es que algo, es lo que él Sí, decía. Bueno, la teoría que yo tengo es que, esto me ayudó mamá, sí. es una historia así donde estábamos nosotros, Tipo, un experimento sería lo no, de que la vos viste. nada fue donde ella me lanzó algo y yo me quedé tipo, ¿sabes qué? Eso es. Tiene razón, Sí, ¿verdad? Porque estábamos nosotros en el fondo de casa cuando nosotros teníamos una hamaca sí, y estaba yo ahí, estábamos hablando y no me acuerdo qué fue lo que yo le dije. sí, Pero yo le comenté algo tipo que no había nada y estábamos así, entonces me dijo, vos tenés que moverte nomás, me dijo. sí, Y de repente yo me quedé pensando y tiene sí, razón. Y entonces, ¿a qué conclusión yo llego? Que el ser humano sí tiene naturaleza. sí, ¿Y cuál es su naturaleza? Estar en sí, movimiento. ¿Entendés? Y te voy a explicar por qué me voló la cabeza algo ayer, porque estuve viendo un video en donde explicaba qué significa la emoción. El ser humano es emocional, el ser humano no es racional. sí. 100%, bueno, no 100%, pero el ser humano es emocional. Sí. O sea, actúa bajo sus emociones. Todo debajo de emoción. Entonces, no hay una decisión que vos digas, tomé 100% racional. No, Racionalmente. no existe. Siempre hay una emoción de por medio. Sí, Entonces, la objetividad al 100% no existe. El ser humano es subjetivo. sí, Y bueno, entonces, emoción viene derivado de una palabra griega, no la quiero cagar, no sé sí. si era griega Latín. o latina, pero para mí que era latín, para mí que era griego, Sí. de la palabra eh, emotive, emotive, algo así era, Emotit, algo así. emotit, Sí, que es verbo de emotionare, sí, algo sí, así. Lo que sí, esa palabra significa moción, sí, movimiento o impulso, ¿entendés? sí, Entonces, es prácticamente la clave de lo que te estoy diciendo, porque el ser humano, al ser emocional, sí, necesita estar en sí. movimiento, ¿entendés? Porque la Entonces, emoción viene de acuerdo a sus movimientos. O sea. y es una gran explicación del por qué. Diego Rosarín, por ejemplo, siempre pregunta, ¿por qué la necesidad de progreso Sí, en el ser humano? Por qué hacer tantas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué siempre innovar? ¿Por qué siempre crear algo más? sí, Por la necesidad de sí. movimiento.
el ser humano por naturaleza no puede estar quieto, ¿entendés? Y eso hace referencia al hecho de que el ser humano puede evolucionar Sí, o puede involucionar, así mismo. porque el movimiento no tiene una Sí, dirección. El movimiento puede ser a cualquier lado, puede ser al frente, atrás, de costado, arriba, en diagonal, sí, puede ser en cualquier lado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos tanta variedad con respecto al ser humano, de los que progresan, los que no sí, progresan, los que se fueron de este lado, los que se fueron al otro lado. sí, Entonces, me encantaría algún día poder hablar de este tema con sí. un filósofo, O lo mismo con él, ¿verdad? o con él Sí. si es que se puede. Eh, Y pero creo que tocarle este tema, va relacionado al que creo que va más o menos así, de que el mundo cambie no significa que progrese, exactamente, ¿verdad? exactamente, eso es. O sea que no, Porque yo no es también escuché necesariamente sobre eso. que el tiempo pasa y Sí. todos progresamos, O sea no, que exactamente, sí, va cambiando los tiempos, las cosas que nosotros debemos de progresar, ¿verdad? No, claro. no es que trabaja en conjunto. Así mismo. Y por eso puede haber un degreso. Sí, O sea que vos podés irte para atrás, así como podés irte para adelante. sí, ¿Entendés? El movimiento no tiene una dirección sí. fija. Ya Entonces, dependiendo de tus acciones sería entonces, ¿verdad? exactamente. Y otra cosa es que el tiempo es algo determinante en esto. Y te digo, porque el ser humano nunca puede estar quieto. Sí, Porque a medida que pasa el tiempo, vos podés hablar con una persona hoy, para mañana cuando vos hables, esa persona ya no es la sí, misma y no va a estar en el mismo lugar. ¿Entendés? Algo aprendió o algo desaprendió en así ese mismo. día. Sí, ¿Entendés? Entonces, por eso es que ponete allá en el principio de todo Adán y Eva. sí. O sea metafóricamente hablando, por qué la gente busca ir a otros lados? Por qué Para eh, generar nuevas emociones, ¿verdad? por qué la gente no se queda en un solo lugar? Sí, ¿Por qué siempre nosotros tenemos la necesidad de irnos a otros lugares? Y un gran precursor del movimiento, o sea que como el ser humano por naturaleza tiene que estar en movimiento, necesita un, ¿cómo se le llama? Ah, se me fue el nombre, se me fue la palabra. Eh, un indicador, vamos a sí, decir, no, un impulso, algo que le genera un sí, impulso. ¿Y qué es lo que le genera el impulso de movimiento al ser humano? La curiosidad. sí. ¿Entendés? ¿Qué pasaría si el ser humano pierde la curiosidad? Pierde todo. Queda parado en un lugar y no hace un huevo, ¿entendés? Más que lo que esté al alcance de Y su mano va a proceder. sí, puede ser lo mismo que una vez que se te termina el deseo, estás muerto, ¿verdad? Porque muchas veces eso se Mm, escucha. así mismo es. Yo había escuchado ya también de gente que hablaba en conferencias que una vez que lo que te mantiene vivo es el deseo de que vos quieras algo más o de que estés persiguiendo algo, que una vez que se acaba eso, estás muerto, ¿verdad? Sí, así mismo es, porque ya perdiste el deseo de Sí, hacer las cosas. Y a la vez la sí, curiosidad de saber más. sí. Entonces, yo llegué a esa conclusión de que el ser humano sí tiene una naturaleza. Y su naturaleza está en el movimiento. Entonces, no sé si algún día tengo la oportunidad de plantearle eso a alguien que sí realmente sabe Sí. de filosofía y entiende muchas más O cosas, sea, sería bueno saber una sí, respuesta, ¿verdad? una respuesta o que pueda O agregar o agregar. eliminar o Sí, algo de esta teoría, ¿entendés? sí, así mismo. Y que por eso también viene de ahí de que mientras más curioso sos, te lleva a más lugares, ¿verdad? Sí, así mismo Por es. lo que vos estás diciendo, Sí, que sos curioso, estás buscando cosas, entonces estás en constante movimiento y ser curioso te lleva a eso, o sí. sea, tenés que ser eh, proactivo, vamos a decirle, para llegar a eso. Es, es fortalecer, o sea que es agarrarte de eso que vos ya tenés Sí, para poder ir más allá. así ¿Entendés? mismo. Porque de por sí vas a tener que moverte, entonces, ya que vas a hacer nomás luego eso, agarra y potencia eso que ya tenés por naturaleza. Sí. Nada más, y quería empezar con eso, realmente, porque es un tema que tenía bastante calentito. Y realmente es un buen tema, como decís. Yo creo que muchas veces, las veces que hablamos en el podcast, hablamos de temas así, vamos a decirle, minimizados por lo que se tenga que hablar. Sí, Y creo que puede llegar un momento en que
para cada podcast o para cada episodio solamente hablemos de ese tema, ¿verdad? Obviamente que va a llevar mucho más tiempo porque debemos de Sí, indagar, buscar más, pero sería interesante en que cada episodio, no sé, veamos un solo tema porque como nos acostumbramos y como empezamos este formato, es que vamos tocando esos temas, sí. ¿verdad? Entonces, eh, Sería interesante si hay que hacer un clip y le etiquetas sí, a... vamos a Sí, etiquetar, vamos, sí, porque en algún momento capaz vamos que a poner, vea, capaz claro, que no, sí, pero no perdemos nada no. en intentarlo. Y, y así, ¿verdad? Entonces, ¿y no pudiste averiguar sobre el Ikigai? Eh, averigüé, bueno, Pero, o no sé sea, si algo llegamos a hablar de la vez pasada. sí. ¿Qué fue lo que comentamos la vez pasada? Pero no comentamos nada, quedamos en que Bueno, ibas a comentar algo o también que estabas en creo que era algo sobre Rusia. No sé si era un proverbio ruso. Algo ibas a hablar no, de... el experimento, pero no No pude, pudiste ese ver. no pude investigar, pero el tema del Ikigai sí, sí ya había visto Sí, anteriormente. El libro todavía no pude terminar. sí. Pero eh, De lo que... o sea, la información que yo tengo de muchas Sí, personas es que el Ikigai traducido es propósito de sí, vida. Averiguando, o sea que yo había visto un video de Kenji, sí. Yokoi Kenji, 3 partes tiene. sí, Qué loco. en donde él explica Sí, justamente eso y la diferencia entre el Ikigai y el Shimei, sí, que el Shimei es el propósito de vida sí, y el Ikigai es el sentido de vida. sí, Entonces, vos podés tener un propósito de vida, sí, pero no un sí, sentido de vida. ¿Entendés? Y es ahí donde la gente normalmente comete el error de tratar de tener su sí. propósito, pero no darle un sentido a Sentido. su Para vida. llegar a eso también, ¿verdad? Exactamente. ¿Entendés? Y ahí es Porque ese donde darle sentido puede ser, creo que un poco más complejo porque lo que te va mucho, tocando, vos le vas encajando, o sea, le vas acomodando lo que vos estás queriendo. así mismo es. Y el sentido de vida en sí es demasiado profundo. Sí, Estuve escribiendo con una amiga, justo, cosa de la vida. sí, eh, Estuve escribiendo con ella y justo vi ese video sí, y ella a mí me suele, o sea, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me llegan los mensajes y es como si fuera que yo le estoy escuchando a la persona. mm, Y cuando a mí me responden, no sé, estoy bien, sí, a mí se me hace que no está bien esa sí, persona. O sea, que parece que vos sentís sí, cuando te responde. Y bueno, y que tan bien es tu bien, es normalmente lo que sí, respondo, ¿verdad? Y ahí empezamos a conversar y ahí esta persona me dijo que realmente no estaba está bien. bien. Y a ellos le dije que era muy evidente de que ella no estaba bien porque procuraba estar bien. Sí, Y vos al procurar estar bien, sí, evidentemente que no estás vas mal. sí, no vas a estar bien. No porque tiene que ser algo natural. Claro. Agarré yo y le envié este video, le envié el link Sí, y le mostré. Y me envió un audio en donde se sí, explayó y eh, entendió el sí, mensaje de cómo ella se estaba encaminando sí, mal al tratar ella de procurar estar bien y tratar de sí, contener ese sentimiento, no negativo, sino que ese sentimiento tal vez de sí, tristeza o de algún tipo de vacío que tenía, y ella lo que hacía era contener. sí, Y vos al contener algo, evidentemente que en sí, algún momento va a reventar. sí. Vos no estás Y diluyendo aparte eso. estás incómodo, incómoda. Y totalmente. Y, Entonces vos estás guardando esto acá, estás conteniendo y vos de este lado tratando de estar bien, pero un cincuenta sí, por ciento o más está tratando de contener y vos el resto nomás tratar de estar sí, bien. Entonces lo que yo le dije yo lo que siempre hago es soltar. sí, Si te sentís mal, sentite mal. O sea sí, que lo malo ya sería de que te sientas mal un mes. sí, O sea que si te sentís mal en ese día sí, específicamente, no fue un buen día, bueno, soltá. O sea que, y ahí me dijo, es que es más sencillo decir estoy sí, bien a decir estoy mal porque te van a preguntar por claro, qué y van a para tener que evadir, explicar. Y claro, entonces, bueno, y eso le dije, evidentemente no a todos le vas a sí, decir, ¿verdad? Pero por lo menos vos soltá. sí,
no trates de contener, ¿verdad? Y al final y al cabo, Creo que viene de ahí esa frase que si estás forzando es porque no es de tu porque talla, va ¿verdad? exactamente. Así Entonces, mismo. creo que va de la mano. Y como vos dijiste al comienzo, que cuidado con esos tipos de mensajes, porque muchas veces pensamos eh, que porque una persona está diciendo, porque ya se le tiene como motivador o conferencista, lo que sea, que es lo que vos dijiste, que no es que vos estás escuchando ese mensaje y mañana ya te lanzás por tu sueño, Y no, por lo que vos dijiste, por el propósito y por el sentido, sí, que a partir de mañana te das cuenta y como dijiste sobre tu amiga, de que entendió el mensaje, sí, que es entender el mensaje en que ella pueda de a poco ir acomodando, porque muchas veces cuando estamos lo que dijiste al comienzo, con nuestra emoción de querer salir adelante, nos confunde eso en querer hacer todo de sí. una vez, ¿entendés? Y esos tipos de mensajes, muchas veces cuando llega en ese momento, no sé si es el mejor momento para que llegue porque nos juegas las emociones demasiado, ¿verdad? Porque vos estás en un momento de fragilidad y recibes ese tipo de mensajes, quizás te ponga de buen humor, pero después el post de lo que venga, pues es muy importante. Sí, porque vos estás creando una fantasía por Sí, encima de no, lo y que te voy a está lograr ya pasando. esto si hago esto, porque te tiran tips, de verdad, que a ellos les funcionaron, pero no te dicen ahí, mira, yo hice esto antes o hice esto en el entrenamiento. Es lo mismo, hizo un gol, pero ¿cuántos vino haciendo los entrenamientos, ¿Cuánto habrá practicando, practicado? verdad? Entonces es muy importante también entender esos tipos de mensajes y cualquier tipo de mensaje que podamos recibir, por como dijiste, darle sentido a lo que está en nuestra condición. Sí, porque fácil pues ya cuando a una persona le salió algo, Sí, pero lo difícil pues es entender todo lo que esa persona tuvo que pasar o exactamente. las condiciones que tuvieron que Sí, acontecer como para que eso ocurriera sí. específicamente. Y también me di cuenta, como vos dijiste alguna vez, de que una vez que te das cuenta y cambias de opinión, te das cuenta que también estás mejorando, ¿verdad? Que estás evolucionando y sos valiente en decir, no, realmente estaba pensando eso, en el sentido de que muchas veces le exigimos también a las personas que cuentan sus cosas, en que ¿por qué no cuenta la realidad o por qué no cuenta todo? Y muchas veces se nos olvida, como nosotros, Sí, ¿verdad? Que antes de empezar el podcast o este programa, dijimos, no, vamos a contar, yo voy a contar mi historia, y después se te pasa. sí, Y también de hablar de ese tema de que muchas veces cuando estamos acá o personas famosas, o cuando queremos contar algo, siempre queremos contar lo bueno, o sea, siempre queremos ir tergiversando la historia. Y realmente es así, porque vos querés ir a como, obviamente que no vas, llegas en un punto donde no vas a tirar mentiras, ¿verdad? Pero siempre tratamos de ir acomodando porque no recordamos en sí ese momento. Y si contamos, no sé, a mí me pasó algo con mi mamá, pero no recordás cómo fue para llegar a ese momento. es que mirando en retrospectiva Sí, siempre va a ser mucho más significativo porque vos le vas hasta cierto punto vos le vas a inventar una narrativa. O sea, eso. Siempre y cada uno tiene eso. claro, o sea Porque que, el que va a contar siempre exagera un poco más claro, para que, no sé, y vemos casos que exageran o lo mismo en futbolistas. En futbolistas pasa muchísimo. sí. Que cuentan su historia que empezamos súper abajo y la mayoría, y muchas veces no es en No, ese caso, ¿verdad? Y de ese lado digo que ponerle esa comprensión también para ellos que, no sé, muchos no pueden o se olvidan y que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no cuentan la realidad? ¿Será que así pasó? Y lo que que siempre pasa, va a haber esa intriga porque es algo también que tenemos a disposición conociendo a tantas... lo que pasa es que muchas veces también lo que cuentan son uno de 100.000. Sí, ¿Entendés? O sea, y no viejo, si le está pasando a una persona de cada 100.000, sí, ¿cuántas posibilidades hay de que te pase a sí, vos? O sea, que si una persona, capaz sea sí, cierto que empezó de allá de abajo, todo lo que sí. vos quieras, ¿verdad? Pero evidentemente con la nostalgia de vos recordarte Exactamente. del Y, pasado, de lo y- que y también estando pasaste. en ese estatus te hace hacer eso. Claro, para que vos le des más, o sea, para que el significado de lo que vos estás contando sea mucho más Sí, grande, así ¿entendés? mismo. Que esta persona empezó allá en el fondo y mira dónde Sí, está, ¿verdad? Y mientras más alto está, sí, mientras más, o sea, mientras más alto vos estás y tu historia empieza de más sí. abajo,
es mucho más grande Sí. el significado que vos estás transmitiendo. Y ¿Entendés? vos sabés de dónde me vino ese tema, porque escuché un podcast de Marco Antonio Regil con Diego Dreyfus, ¿verdad? Y él Mm, comentaba lo que había comentado fuera de cámara, que él se quería suicidar y todo eso, ¿verdad? sí, Y obviamente hizo así un breve resumen, vamos a decirle. Y después volvió a hacer un podcast, pero él solo, ¿verdad? O sea, su podcast. Y contaba en que eso, ¿verdad? Que muchas veces por querer tergiversar o por querer ser nosotros los héroes ser más sí, significativo. más significativos, no contamos que qué pasó en ese momento en el que él quería suicidarse o detalladamente Sí, para obviar, entonces fue un héroe porque pudo salir de eso. sí, Pero no cuenta que había sido Dennis me ayudó y siempre venía a mi casa para que yo tenga una distracción. sí. ¿Verdad? Y yo no conté que Dennis vino conmigo sino que yo conté que yo Que salvé, vos solo sí, salvaste, sí. o sea, que yo salvé el suicidio. Entonces, él queda como, entonces es importante también lo que él hizo de que pueda confesar, ¿verdad? No sabemos de qué punto, pero que él, Pero, o sea, que podría ser tomada también como una como una, psicología sí, inversa. inversa, porque muchas veces hacemos también eso. Claro, y ya es Pero, como que todo mundo hizo lo común. sí, Entonces entonces vos al yo iba a hacer decir algo, eso. hacer algo diferente, vos sos el sincero. Así mismo. ¿Entendés? Es también, Sí, ¿verdad? Es también parte claro. porque vos al tratar otra vez de decir eso, le estás dando otra Sí. vez un plus de significado a lo que ya Y por eso contaste porque vos te sí. sinceraste. Y así mismo él decía, yo muchas veces tiro cosas para que se me hatee, o sea, sería para que se me tire comentarios o cosas, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es un caso muy particular que había conversado con un amigo de que hacer que lo obvio sea más obvio para que siendo tan obvio pase Sí, desapercibido. ¿Entendés? Y eso es algo así, nada, en el sentido de que eh, mientras que vos no admitas, te van a crear problemas. sí, Y yo creo que un caso en donde le volvió a pifiar, creo yo, Carlos Muñoz, sí, viste cómo él volvió, sí, volvió. de una manera Sí, diferente, pero él no admitió muchas cosas. sí, claro. Y él sigue haciendo cosas muy parecidas, pero vestido de otra manera nada Claro, más. claro. ¿Entendés? Entonces, yo creo que iba a tener mucho más relevancia si él venía y decía realmente, porque yo sigo creyendo de que su negocio realmente es este tema de hacer conferencias, de hacer, Claro. capaz que tenga otros, Y pero tiene varios que tiene varios, tratan, sí. ¿verdad? Pero yo creo que su mayor, Fuente de ingreso. no, no fuente de ingreso, pero lo más fuerte que él tiene es eso. Sí. No sé O si sea, sea lo que eso. le mueve Exactamente. Entonces, para mí hubiera sido mucho mejor que el tipo admita de que, mira, yo hice estas cosas, me equivoqué, porque yo realmente lo que quería conseguir era esto. sí. Yo no sé si él dijo eso, pero de Yo todo lo que escuché yo el podcast escuché de... O sea, con escuchaste Roberto con Roberto. y él no, no admitió eso. Él dijo que tomó malas decisiones porque le indicaron Sí, mal cosas y él, por seguir lo que sí, le decían, tomó malas claro. decisiones. Pero yo te digo más que él sí, si hubiera admitido ese error de que él quería realmente, La fama. O sea, tipo la fama y de que realmente su fuerte es la sí, conferencia, su fuerte es hacer estas cosas, sí, yo creo que la gente de alguna manera realmente cambió, o sea sí, que, y aparte va a ser tipo, sí. tenía razón, yo que le ataqué tanto a él, Es yo que... tenía la Sí, razón y ahí prácticamente termina, sí, porque ya no voy a tener que, cómo claro. atacarle. Y es lo que nosotros alguna vez hablamos en Sí, el podcast, de que cuando vos te equivocas sí. y vos le decías a la persona, sí me equivoqué Ya no tiene realmente, más nada que ¿y qué decir. le vas a decir? O sea, Si ya te admitió que se sí. equivocó. Entonces yo creo que ahí va a ser un punto de inflexión donde vos le cortabas ya a la gente y prácticamente iba a ser un nuevo comienzo. Y también la manera en la que vuelve y que muchas veces es que creo que ahora mismo, mientras más se sistematiza, la gente se aleja de vos. Sí, ¿Qué es lo que a vos te acerca a las personas? Lo humano. O sea, sí, mientras más humanizas o mientras más ellos se dan cuenta que ellos pueden hacer o que vos estás cerca de ellos, es lo que a la gente le gusta, sí. ¿verdad? O sea, es lo que a ellos le No se atrae. siente reflejado. Sí. Pero una vez que él demuestra en que tiene 11 personas que le están grabando y que muchas veces él no maneja sus redes sociales, Sí, yo creo que desde ahí parte en que él vuelva y vuelva a hacer ese tipo de contenido donde todo es perfecto. Y si baja el color azul, termina en rojo para que quede en amarillo y las letras son perfectas para que quede bien su feed. ¿Entendés? Entonces yo creo que de ahí también viene eso de que mucha gente no le creyó por eso, sí. ¿verdad?
Porque sigue teniendo ese equipo de 15 personas que le están manejando sus redes sociales Así o mismo. la forma en que él graba o, ¿entendés? Y también en la forma en que contrató una persona que yo le estoy siguiendo porque vi su contenido y creo que se llama Aymar Celdrán, algo así, vi en Canadá. ¿Cuánto seguro gastó para contratarle para Sí. hacer esos videos para iniciar y quedar él cuando hicieron reflexiones, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces te das cuenta en que Al final viene con lo mismo, o sea, fue un exactamente. pantallazo nomás, Sí. O sea, por lo que se pueda ver y por lo que yo veo por que lo la que podés gente también, percibir, ¿verdad? así mismo. Que por eso también se va alejando porque él sigue con ese sistema. Obviamente, que como dijiste, que cambió de traje, no usa más traje y trató de mostrar más a su familia, pero es casi lo Es mismo. que, por eso te digo, la gente pues no es tonta, entre comillas, ¿verdad? Porque se da cuenta, Sí, la gente se percata de que al fin y al cabo fue un pantallazo nomás, porque lo que ella estaba haciendo se fue sí, a la B, entonces lo único que hizo fue cambiar la cara nomás, o sí, sea que el fondo es el mismo. Entonces la gente pues no te perdona eso. sí, Por eso es que ahora vos te das cuenta de la cantidad de visualizaciones que suele tener. sí. Con lo que tenía antes, la diferencia es demasiado Sí. grande. Entonces, perdió muchas cosas en ese trayecto. O Y por sea, eso te ¿y digo vos que pensás que ahí está metido tremendamente el ego? eh, O, yo creo que no sé hasta qué punto, pero de que evidentemente está metido, está metido. o sea, a la gente que no le escucha o no le conoce a las personas que estamos hablando, es Master Muñoz, le pueden buscar en Instagram o ya le va a aparecer. Es muy famoso y en los últimos tiempos famoso por algunas charlas, ¿verdad? Sí, por el debate. Sí, Pero te digo que evidentemente el ego está muy metido. El hecho de que no quiera admitir de que cuál es realmente su negocio sí, o cuál es realmente su fuerte. Yo creo que si él, o no, o mira, no era necesario que admita, o sea que suponiendo que no sea eso, sí, el hecho de que él diga, por más que sea una mentira, porque se habrá echado sí, más de una mentira, ¿qué le iba a hacer? Yo creo que iba a tener un mayor impacto porque la gente iba a decir ahí, ah, sí, realmente, sí, porque ya admitió lo que sí, todos sabemos sí. que es un secreto a Que yo voces. sabía luego y ¿Entendés? que Entonces, era una farsa. yo estando en la posición de Carlos Muñoz, lo que voy a hacer es sacarme toda la ropa y me voy a desnudar y este soy Sí, yo. Si se animan a tirarme a mí estando desnudo, ya sabiendo todo, sí. Ya eh, es su problema, ¿verdad? ya queda a cargo de Sí, ustedes. porque es lo mismo que hoy dijiste. Voy a lanzar esto, pero él no es que se tiró con todo, o sea, No, 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 a media, o sea que hizo a dio, medias nuevamente. amagó Sí, y después volvió a con lo mismo, sí, ¿entendés? Nada más eso es lo que hizo y para mí fue un movimiento muy mal sí. planificado. Muy mal luego, porque no, Por la lo que gente se no ve, se ¿verdad? comió eso. Oye, pero también mirando desde lo que nosotros podamos ver, que al final y al cabo no sabemos cuál es ahora mismo su intención, ¿verdad? Vemos nosotros afuera, o sea que Y, lo y- máximo y que lo que está suponemos. pasando eso en las redes sociales pasa con mucha gente de que cuando se quiere tirar de lleno de algo, después trata de pedir perdón, pero no se le nota esa naturalidad, No, como vos decís, ¿verdad? Y trata de fingir todo un tiempo y nuevamente después al final y al cabo vuelve lo se le va a mismo. caer su máscara, ¿verdad? Como se Sí, dice. así es. Y yo creo que con eso, no sé si tenés algún otro tema. Sí, Estamos un hoy me pasó algo, hoy estamos cortos, pero este último yo tema tengo te acá quiero el tocar. horario, de hecho. Este último tema, estaba frente a una empresa hoy, Sí, estaba retrocediendo y veo que una señora va a cruzar sí, y le doy paso, yo me quedo. Y viene la señora y me golpea así en la sí. ventanilla y me dice, mi hijo, yo voy a seguir la media, me dijo. Mm. Y yo, ¿qué señora? Le dije, y si yo voy a vender media, yo voy, me Sí, dijo. comprame. Pero así, tipo, exigiendo que le Exigiendo. compre, Claro, ¿verdad? claro. Y yo me quedé así, ¿y qué clase de tu media, verdad? Mm, Y me mostró y, bueno, ese fue el suceso. A lo que quiero sí, llegar es que, ¿qué tan metido está en nosotros el temor de que posiblemente no sea Jesús transformado en esa señora que viene y te está pidiendo ayuda y vos le tenés que ayudar y si sí, no le ayudas sos una mala sí, persona? ¿Entendés? O sea, hija de puta, yo dije porque
no sé, para mí hasta hoy en día, a pesar de todo lo que yo creo creer, Sí, me cuesta, viejo. O sea que, imagínate lo que sería una persona sí, creyente. Le vas a tirar lo que tenés, boludo. O claro. sea que, y, y qué tan peligroso y cómo puede ser que hasta ese punto nos hayan Sí, lavado el cerebro para que nosotros andemos con ese jaque sí. en todo momento de que cuando Y vos ese ves, temor, vamos a decir, ese y, temor. y es un temor que vos tenés todo el Que si no tiempo, haces que eso, si no haces, vos no precisamente sos una mala persona, pero ya estás condicionado sí, a que posiblemente lo bueno que te sí, tendría que tocar en no algún te va a momento tocar. no te va a tocar. ¿Entendés? ¿Y qué pensás, por ejemplo, al respecto? Porque a mí me parece demasiado peligroso. Y- Peligroso, pero bueno a la sí, vez. claro. Porque Porque, porque si no eso existiera también también ayuda ahora. eso, capaz que no sé, no voy a saber Sí, porque no estamos en ese así contexto. mismo. Pero capaz que sí ayudabas también, ¿verdad? Pero ayudabas Sí, conscientemente. Porque hay muchas personas que, sí, como hablamos siempre, que con el deseo de que alguna vez le venga el sí. doble, Es lo que le te da ayuda. lo que no tiene. Sí, Y vos te complicás sí, más. ¿Entendés? Yo creo que capaz que si no existiera eso, la gente iba a tomar decisiones más sí, coherentes en el sentido de que si ahora mismo tengo justo para yo sí, almorzar o no sé, para mi día, no le voy a poder dar, sí. ¿entendés? Y no voy a tener ese cargo de conciencia de la soy qué mala persona que soy, Yo ¿verdad? creo que una de las mayores ataduras que viene de siglos ya, que viene desde hace tiempo. ¿Y cómo se dice cuando uno se tira a él nomás? Me da culpa. Y me da culpa y es eso lo que cada vez nos tiramos, o sea, ¿cómo se diría? Es otra palabra, la que nosotros nos... Yo te había consultado eso por WhatsApp, que era... bueno, me da culpa y que a nosotros nomás nos castigamos cuando nos hacemos esa pregunta de que si no le Que ayudo... no o- flagelamos nosotros, veo eh, que. no, y eso, o sea, que Mm, no, a nosotros más nos sentimos, o sea, nos sentimos culpables porque estamos diciendo o pensando de que y yo puedo pasar hambre y ella quizás ahora reciba hacer su primera sí. comida, ¿verdad? Sería, ¿cómo se dice? Tipo, yo ya comí, yo puedo aguantar más, pero ahora Exactamente. ya, Y sí. creo que a vos ya te pasó alguna vez, ¿verdad? Sí, ya me pasó. Que yo ni tengo para poder comer En el mañana. caso de la O galletita, sea, ¿verdad? exactamente. Entonces, nosotros más nos estamos juzgando Sí. ahí. Nosotros No, mismos, sí, ¿verdad? ¿entendés? A Que, consecuencia de lo que nos y hicieron. por eso es que, porque en una parte tiene que haber, o sea, en una conversación hay dos, ¿verdad? Y dos tienen que estar Sí. debatiendo, ¿verdad? Y no solamente a mí estar juzgándome, no solamente yo te estoy diciendo que yo nomás estoy pensando en lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Pero es que la única y la forma más efectiva de manipular a una persona es jugar con Sí, su inconsciente. En el sentido de qué es lo que a vos te acompaña en todos sí, lados y no te deja. O sea, que nadie va a poder estar detrás tuyo sí 100% mismo. para poder Y controlarte. quizás, Entonces, tu inconsciencia es lo así que... mismo, ¿y qué pasa si la otra persona está pensando, a todos les voy a decir porque en algún momento van a caer, porque Mm, seguramente están sí. así está pensando la No, otra persona. no, y vos no sabes a cuánta persona ya le habrá dado, Exactamente. Y ¿entendés? por eso, y no y realmente no No sabes. sabemos, No sabes porque si... nosotros nomás está, Y en un claro. juego de todos, nosotros más nos juzgamos. Sí. O sea, es lo mismo que vos estés en un juego que todos, que son un equipo y vos nomás te estás jugando porque el equipo está perdiendo, Sí. ¿verdad? No sos solo vos. Tiene que haber otras personas en que se pueda, no sé, no es juzgar, pero que se pueda pensar en qué está haciendo también, Sí. ¿verdad? Porque mientras nosotros siempre nos juguemos, siempre va a haber esa mea culpa porque nosotros nomás pensamos que estamos en Sí. este juego, ¿verdad? Y vos no sabes si nadie le dio y vos vas a Exacta, ser la sí. única persona que le va a dar. Y, y, O todos ya le dieron y lo peor es que siempre es negativo. sí, O sea, no hay no vas a positivo. decir, no, seguramente ya le dieron. Porque no, y lo peor de todo es No, que poner que vos le vas a siempre dar vas a decir algo. de que nadie le dio. Suponer que vos le diste algo. Sí, Nunca va a ser suficiente. Porque exactamente. siempre vas a tener en tu mente, ¿por qué no le di un poco más, verdad? Si es que tenés. Exactamente. Y no hay cosa positiva que vos puedas. Sí, Capaz que si vos te metes en la cabeza, mira, le ayudé a una persona, entonces sí, qué bueno que le sí. ayudé, ¿verdad? Capaz que algo así, pero difícil. Mayormente algo negativo. Y es lo que cada uno piensa, siempre es negativo Sí, porque es lo mismo cuando buscamos validación, siempre buscamos algo positivo a lo que es nuestra teoría. sí, Y eso es nuestra teoría, pero negativamente. sí. Así Siempre mismo buscamos es. negativo para poder juzgarnos
y poder complacer, vamos a decirle complacer a la otra persona. Sí. Y nada más eso, Yo eso creo quería que contar. con eso Tenía, terminamos. sí. Y también, gracias a gracias por tu tiempo y gracias a este episodio, vamos a ir probando con estos lapsos de tiempo, Sí, ¿verdad? las son Entonces, para cortas. ver qué tal va. Sí. Que, que está súper bien también, que son casi 30 minutos, ¿verdad? Más de 30. Más de 30 son. Son como 35 minutos, ¿verdad? Sí. Está súper bien, te agradezco nuevamente por tu tiempo, a todos los que nos escuchan, de todos los países que nos escuchan, que sigan apoyando, que sigan suscribiendo y vamos por más siempre. Ojalá mañana ya amanezca mejor mi suelo, Ese va a ser boludo. mejor. Y si tenés tiempo esta semana podemos volver a grabar. Yo creo que sí. Con este corto periodo de Sí, tiempo, yo creo que podemos ir sí. grabando si vamos quedando también Yo ahora ya me en voy. evidencia. Sí, es que Dale. ya, Entonces, ya sale mi deja mi vuelo, cargo, así que ya me ya tengo te que vas ir. a otra ciudad. Nos Eh, vemos. Gracias, Entonces, hermanos, nuevamente. Y ahí gracias estamos. a todos. Y nos vemos la Gracias por próxima. escucharnos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.